es un canto que les quiero compartir. No se fijen mucho en la interpretación, más la letra. Tiene que ver con lo que vamos a predicar el día de hoy, ¿no? Y hoy no les voy a decir dónde termina la introducción, porque luego se quejan de las introducciones, ¿no? Para que el canto sea la introducción. ¿Va? Sí, ok, va, listo. Entonces, música, maestro. Tú que siempre gritas ser cristiano, tú que dices ser todo bondad, tú que llamas a otro por hermano, porque solo en domingo tienes paz. Tú que siempre dices tengan fe, no hay que dudar que alguna vez leíste ora sin cesar. Quítale a tu vida el día domingo y dice eres cristiano de verdad. Piensa que un cristiano es de hecho y no de hablar. Está con Cristo a diario y donde quiera con Él va. Si no fuera que comes, cuando te pondrías a orar. Dice eres cristiano de verdad. Cuida bien tu vida. No querrás que un día el Señor te diga así. Vete y no te acerques, aunque digas que eres mío, yo jamás te conocí. Cristo dice te ama y te da lo mejor. Cristo dio su vida por amor. Tú dices que le amas y migajas le das. Te honra y tiempo migajas le das. Piensa que un cristiano es de hecho y no de hablar. Está con Cristo a diario y donde quiera con Él va. Si no fuera que comes, cuando te pondrías a orar. Dice eres cristiano de verdad. Cuida bien tu vida. No querrás que un día el Señor te diga así. Vete y no te acerques, aunque digas que eres mío, yo jamás te conocí. Bueno, hoy me recordaba una querida hermana, ¿verdad? Que hace un año precisamente tuve este evento en mi cerebro que me dañó mi nervio auditivo del oído derecho y que en general pues quedé con un 30 y tantos % de audición, ¿no? No escuché la música,
¿no? Me guié más viendo los acordes que estaba yo tocando en la pantalla. Y es de las cosas que ya no puedo hacer. Pero ya sufrí mucho por eso. Y le doy gracias a Dios. Porque ya pasó un año y estamos aquí de pie, ¿verdad? Avanzando como siempre y buscando hacer la voluntad de Dios junto con todos ustedes, ¿no? Y le doy gracias a Dios por ello. Este canto es muy viejo, ¿no? La verdad es que es de por ahí de los 80, una cosa así, ¿no? Entonces son las canciones que escuchaba el pastor ahí cuando joven cristiano, ¿no? Y habla precisamente del ser cristiano de domingo, ¿no? Entonces, justo habla respecto a esa tendencia que tenemos, ¿no? A hacernos religiosos los cristianos y buscar a Dios únicamente los domingos. Gracias, hijo. Y esa frase de, si no fuera que comes, ¿cuándo te pondrías a orar? Yo creo que nos pega a todos, hermanos, ¿no? Nos pega a todos en el sentido de, ¿cuántos tiempos apartamos para orar, no? Ayer le sumamos a nuestra cuota de oración, porque estuvimos como 7 horas acá, ¿no? Entonces, gracias a Dios. Pero más allá de eso, ¿no? Nosotros nos jactamos mucho de decir que somos cristianos, pero ¿cómo estamos viviendo nuestra vida diariamente? 3 desafíos, 3 importantes desafíos son los que hemos estado revisando en esta miniserie. El primer desafío fue la destrucción de la familia. Entender cómo el concepto que está manejando el mundo atenta, directa, frontal y alevosamente contra la familia como Dios la concibió, como Dios la diseñó, como Dios se propuso en su corazón y como Dios la ordenó. Y decíamos, no tenemos que hablar mucho, ¿verdad?, acerca de ejemplos. Porque sé que en tu familia hay suficientes ejemplos. Sé que en tus vecinos hay suficientes ejemplos. Sé que en tu trabajo hay suficientes ejemplos. Divorcios, divorcios y más divorcios, ¿no? Pleitos, pleitos y más pleitos. Y el meollo del asunto es cómo nosotros los cristianos convencemos al mundo de que el matrimonio es bueno. ¿Cómo lo convencemos? En el video hay un texto que alcancé a leer que habla acerca de que nosotros los creyentes somos responsables del ateísmo. Porque la gente que no cree dice, hay mejores personas que los cristianos. Tú te dices cristiano y mira cómo actúas. Tú te dices cristiano y mira cómo vives. Tú dices que eres cristiano, mira cómo hablas, mira cómo piensas, cómo actúas, cómo eres en el trabajo. El segundo desafío, o sea, el primer desafío es ese, ¿no? ¿Cómo le demostramos al mundo, a las nuevas generaciones, que la familia es algo bueno, que la familia es algo que Dios diseñó, que dijo es bueno que el hombre no esté solo? Y entonces creó ayuda idónea para él y concibió la familia como esa unidad base de la sociedad, de la iglesia y de toda la humanidad, ¿no? Pero Satanás, el mundo, nuestra carne, nos llevan a que en el egoísmo de yo sentirme bien, si ya no me siento bien, bye, adiós, ahí quedo. Y somos incapaces, perdón, de resolver nuestros problemas matrimoniales, nuestros problemas de pareja. Y todo se acaba. No nos salvamos los que decimos ser creyentes. La estadística que hemos visto de divorcios no incluye solamente a la gente que no es cristiana, ¿no? Nos incluye a todos por igual, ¿no? La estadística que vimos, nada más voy a recordarles eso. 1 de cada 3 matrimonios se divorcia. 30 y tantos %. En Estados Unidos hace como 10 años llevan por el 50. Entonces, ¿qué les digo, no? Primer desafío, ese. La familia se está destruyendo. La familia está bajo ataque. ¿Qué estamos haciendo para nosotros poder confrontar ese desafío?
Segundo desafío, la dilución de la ética de la que hablábamos la semana pasada, ¿no? Ejemplos sobran, hermanos. Decir lo que es bueno y lo que es malo hoy en día ya no es igual que antes. Y decíamos, ¿por qué la modernidad tiene que afectar nuestra manera de ver las cosas? Las cosas buenas y las cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que afectar si Dios es inmutable? Dios no cambia. Los requerimientos de Dios, la santidad de Dios es la misma. ¿Cuál es el reto? Precisamente ese. Adoptar la ética de Dios, adoptar los mandamientos de Dios, las convicciones de Dios, buscar ser como Jesús realmente y atender a los mandamientos que nos dejó el Padre. Y llegamos a este final. La verdad es que, como le mencionaba a algunos de mis hermanos al inicio, que andábamos por ahí afuera, ¿verdad? Antes de entrar al auditorio, podríamos hablar del tema de hoy 4, 5 predicaciones porque es un tema difícil de agotar. Hay mucho que decir. Hay mucho que decir acerca del tema de hoy, que es el cristianismo superficial. Hay mucho que decir al respecto. Muchos panoramas, ¿no? Muchos contextos en los cuales podríamos ubicar lo que significa el cristianismo superficial. Voy a tratar de abordar 4 puntos importantes el día de hoy. Quizás me extienda un poco, pero quiero que nos llevemos algo de cada uno de estos contextos. Y el primero de ellos es, quiero que nos ubiquemos en la parábola del sembrador. Mateo 13. Dice en la Escritura, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mateo 13, a partir del versículo 1. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y los discípulos llegan y le dicen, pero ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor les dice ahí algo todavía más misterioso, ¿no? Para que viendo no vean y oyendo no oigan. Y entonces les dice a ellos la explicación de la parábola, ¿no? Entonces, a partir del versículo 18, el Señor Jesús les explica. Dice, ok, a ustedes sí les has dado que les explique, ¿no? Y les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mucho ojo, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Usted puede ubicarse en esos terrenos y usted puede decir, yo soy buena tierra porque estoy aquí, ¿no? Estoy aquí en la iglesia, vengo a la velada de oración, vengo a la reunión de oración, sigo el plan de lectura de la iglesia, ya me bauticé, ¿qué más? Escucho todos los días el
devocional del Pastor Hugo, lo comparto a 254 gentes. Usted puede decir mucho de eso, ¿no? Pero ¿cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Si se fija, todo lo que dije no es malo. Son buenas prácticas. Son situaciones que usted hace en su vida y eso pues le implica obviamente pues un crecimiento, una comunión con sus hermanos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo espera Él que le demos gloria? Juan 15 nos habla al respecto. El Señor Jesús dice, ¿cuál es ese fruto que quiere? Dice, fruto que permanezca, fruto que sobreabunde. ¿Qué es ese fruto? Son almas salvas, hermanos. Es el cumplimiento de la gran comisión. Es el cumplimiento de 2 Corintios 5:20, donde dice que somos embajadores y tenemos que llevar ese mensaje del Evangelio a todo aquel que no cree. Esa es la misión, ese es el fruto del que habla aquí. No habla de 60 cultos, 30 reuniones de oraciones, no. Habla de qué estamos produciendo como creyentes. Esa semilla que fue plantada, ¿con cuál te identificas tú? Y entonces empezamos a pensar, ¿qué está sucediendo? ¿Qué no estamos haciendo bien como iglesia? Ayer es una de las cosas por las cuales en la reunión de oración pedíamos perdón al Señor, porque como iglesia no estamos cumpliendo esa misión. Y con urgencia tenemos que empezar a tomar medidas al respecto, reorientarnos, reenfocarnos. No es que sea un error que estemos nutriéndonos hacia adentro, que tengamos un discipulado, que tengamos una escuela dominical, bonitos cultos, actividades hermosas, días de campo, coinonías, ¿no? No está mal, pero venimos aquí a animarnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Que vayamos a predicar el Evangelio, hermanos, y se lo compartamos a todo el mundo. Estas descripciones que tenemos de los tipos de tierra nos llevan a entender otros contextos en los que también se hallan diferentes personas. Está el ateo, ¿no? Que dice, no, yo no creo. Ese pues no está aquí en las tierras, ¿no? Porque incluso rechaza el Evangelio. Y si lo lee, pues dice, no, pues no creo. Entonces el ateo no cree ni quiere creer. Pero en su no creencia, pues cree que no cree, ¿no? Entonces tiene un concepto de Dios y es Dios, no existe. Todos tenemos un concepto de Dios y el concepto del ateo es no existe. Pero también tenemos el cristiano que cree. ¿Cómo es eso? Sí, es que habemos cristianos que creemos, que no adquirimos nuestra fe por nuestra propia cuenta, que no la recibimos directamente de la enseñanza de la palabra de Dios, sino que creemos lo que oímos. Creemos lo que oímos en YouTube, en predicaciones, en tantas cosas, ¿no? Tantas fuentes de información y creemos lo que nos dicen, ¿no? Había un predicador que hasta cierto punto yo tenía en estima, ¿no? Porque manejaba una doctrina sana, pero un día se le ocurrió predecir cuándo iba a venir Jesús, ¿no? Y dije, no, ya lo perdimos. Eso no existe, ¿no? ¿Y dónde lo oí? En YouTube, ¿no? Entonces, ¿se imagina si usted escucha a este hermano con trayectoria de muchos años, de buen cristiano, de buena doctrina y demás, y dice, ¿saben qué? Prepárense porque el próximo domingo 20 de abril no dejen de venir a Siervo Fiel porque va a venir el Señor Jesús. Y tenemos que estar aquí todos vestidos de blanco, con unas, ¿cómo se llama? Unas coronas, pero ¿cómo se llaman? No son aureolas, pero bueno, esas, ¿no? De florecitas blancas aquí y todos así esperando, ¿no? Esperando a que venga el Señor Jesús. Y pues nos íbamos a quedar esperando, ¿no? Porque solamente el Padre sabe cuándo va a regresar el Señor Jesús, ¿no? Pero ¿se imaginan? Ustedes hubieran podido dar crédito a este hermano, porque podrían decir, no, pues llevo años siguiéndolo y la enseñanza es buena, ¿no? Pero el que cree estar firme, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. ¿Cuándo empiezan a surgir esas desviaciones, hermanos? Cuando nos alejamos de la fuente de la verdad, ¿no? Entonces, ese es el cristiano que cree porque alguien más le dijo, porque lo oyó con alguien más, pero él no va a su Biblia,
no la lee de manera consistente y no deja que el Espíritu Santo sea el que le hable, ¿no? Tenemos al gnóstico, con G al principio, gnóstico, ¿no? De ellos nos hablan el apóstol Pablo y el apóstol Juan, no, el apóstol Pablo y Juan. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero dos de los apóstoles nos hablan al respecto, ¿no? Y estos señores gnósticos, de hecho, estaban en la iglesia, se introdujeron ahí en la iglesia, y ellos empezaron a escarbarle tanto a la ciencia alrededor del cristianismo, cómo fue que llegó Jesús, a dónde iba, con quién se juntaba, y dice la palabra que llegaron a la conclusión de que el Señor Jesús no había venido en carne, ¿no? Y pues se salieron de plano de la iglesia. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, dice la palabra, ¿no? Los gnósticos, a diferencia de los que creen, estos saben más de lo que creen, ¿no? Buscan tanto en autores, en libros, en conocimiento alterno al conocimiento que nos da la palabra de Dios, que de plano llegan a unas conclusiones que yo luego veo sus exposiciones en la Biblia y digo, ¿qué es esto? ¿No? ¿En qué abona eso a la misión de la iglesia? ¿En qué abona eso a la misión que yo como cristiano tengo delante de Dios? Sinceramente, a nada. Normalmente se envanecen y lo que tratan de demostrar es que saben más que el otro y se entablan en discusiones sin sentido, que lo único que hacen pensar a las personas que leen sus comentarios es, estos son los cristianos, ¿eh? Sí, sí, ok, listo. Estos son los cristianos. Y lejos de dar un buen testimonio y guiar a las personas a Cristo, los estamos haciendo que rechacen el Evangelio. Tenemos al apóstata, ¿no? Del que nos habla también Judas. Y estos son los que después de haber aceptado la fe cristiana, ¿no? Sus propios razonamientos los llevan a negar la fe. Estos apóstatas tienen más tiempo en la iglesia, no son gnósticos, no son ateos. Ellos fueron cristianos reales, ¿no? Pero ¿qué sucede con ellos? Tenemos que hablar de este tema, de lo que es la superficialidad, ¿no? Si nosotros no vamos a la profundidad de la palabra de Dios y nos quedamos con algo que está en la superficie, podemos llegar a desconfiar de Dios. Tú puedes decir, oye, pero si estoy en Cristo, si voy a la iglesia y hago todo lo que ya les dije, ¿por qué choqué? ¿Por qué me accidenté? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué el Señor permite esto en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal? Tenemos que ir a la profundidad de la palabra de Dios y saber que Dios jamás nos prometió algo opuesto a ello, ¿no? Pero tenemos que completar el cuadro. Buscamos cosas por encima de la superficie. Está de más hablar del discípulo fiel, del discípulo real, ¿no? El que se compromete con Lucas 9, 23 y 24, donde el Señor Jesús les dijo a todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ese la va a ganar. Y no entendemos lo que eso significa. No entendemos lo que significa perder nuestra vida. Que ya no importe lo que nosotros queremos, que ya no importen nuestros deseos, nuestras aspiraciones, que normalmente tienen que ver con nuestro bienestar en esta vida terrenal. Y no apuntamos a lo celestial. Normalmente eso es lo que sucede. ¿Cómo definiríamos a un cristiano superficial? Bueno, podría ser, en una definición, podría ser aquel que, aunque se identifica con la fe cristiana, no profundiza en su relación con Dios ni en el conocimiento de las Escrituras. Este tipo de cristiano puede asistir a la iglesia, participar en actividades religiosas y expresar creencias cristianas. Tú que siempre gritas ser cristiano, ¿verdad? Tú que dices ser todo bondad. Y tú que llamas a otro por hermano, enos aquí el domingo. Pero por su compromiso y entendimiento son limitados. No busca crecer espiritualmente ni vivir según los principios enseñados por Jesús. Y su fe puede ser fácilmente sacudida por dificultades y dudas, ¿no? Si yo como cristiano superficial vengo y leo Mateo 6:33, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿por qué el Señor no me ha añadido un carro nuevo, no? ¿Por qué el Señor no me ha añadido una casa?
¿Por qué el Señor no ha añadido 100,000 pesos a mi cuenta bancaria? ¿No? ¿Por qué no me han subido la línea de crédito en Coppel? ¿No? Sí, pago puntual, ¿no? ¿Cuándo dijo el Señor eso? No. Entonces, si te vas un poquito atrás, dice, ok, ¿qué son estas cosas? Es vestido, es comida y bebida. Eso es lo que dijo el Señor, que no te van a faltar. Pero entonces, ¿qué pasa con el cristiano superficial? Se desanima y se va, dice, no, pues lo que venden aquí no me funciona. El Dios de aquí es un mentiroso, ¿no? No cumple sus promesas. Pero lo que pasa es que estamos buscando en la superficie, cuando realmente en lo profundo es donde está la voluntad de Dios. Hay un predicador que se llama Mauricio Sánchez, si no mal recuerdo, ¿no? Porque le quiero dar el crédito de esta analogía que él hacía. Y él mencionaba a un oceanógrafo, que yo también veía su programa, por eso me llamó la atención. Se llamaba Jacques Cousteau, no sé si alguien se acuerda. Si alguien de aquí es de mi salón, a lo mejor se va a acordar, ¿no? Jacques Cousteau, pero tenía un programa donde él se iba con su yate que se llamaba el Calypso y andaba en todos los mares ahí mostrándonos las bellezas del mar, pero las profundidades del mar. De hecho, él es a uno de los que se les atribuye el uso de los trajes de buzo de hule, ya de caucho, así decía, de caucho, que es hule. Como dijeran en Venezuela, a ellos no se les poncha una llanta, a ellos se les pincha un caucho, ¿no? Entonces, ¿verdad? Entonces, eran hechos de hule. Y entonces decía este hermano, ¿no? Andar en la superficie, pues es lo padre, ¿no? Asolearte ahí en la playa, saludarte con el de la lanchita de al lado, qué óvole, no, bien, ¿no? Estar ahí en las olas surfeando o subirte en tu tortuga de hule inflable ahí, ¿no? Estar ahí en las olas. Eso es lo padre de estar en la superficie. Pero cuando te metes en lo profundo, empezamos a entender que el cristianismo no es así de simple, que el cristianismo es un pacto, que el cristianismo es un pacto de obediencia de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Él ya cumplió lo que tenía que cumplir. Mandó a su Hijo Jesús para que muriera por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Él ya lo cumplió. ¿Qué nos toca? Creer y obedecer. ¿Qué? Su palabra. Pero no la lees. La escuchas de alguien más. Ahora mismo, si yo te estoy diciendo algo que no es cierto, tú no tienes idea de dónde está Primera de Samuel, Segunda de Crónicas, la parábola del sembrador. Dices, ¿qué es eso, no? Ah, pues la oí en un TikTok, ¿no? Pero no la sabes encontrar en tu Biblia. Y ahí es donde está la superficialidad. Como les decía, muchos temas para hablar al respecto. Y ubicándonos en la historia, hermanos, solamente quiero ubicarnos en un contexto histórico de en dónde estamos parados, ¿no? ¿Cómo empezó el cristianismo? Sabemos que empezó con la Reforma Protestante, allá por el siglo XVI, con Martín Lutero, los reformadores, y ellos principalmente lo que hicieron fue declarar a la Biblia como la única y sola autoridad, por encima de la iglesia que en ese entonces era la religión predominante. Eso fue lo que hicieron. Pero aún ellos no tenían un compromiso total con la Escritura. Seguían teniendo prácticas religiosas, ¿no? Hay gente que todavía dice, bueno, ¿y por qué Martín Lutero bautizaba a niños? No, bueno, o sea, vamos paso a paso, ¿verdad? Ya había una traducción de la Biblia, ya se habían puesto por ahí unas iniciativas en Westminster, etcétera. Historias que tampoco entendemos, ¿no? Pero no tienen que ver tanto con la Biblia, sino con la parte de la historia, ¿no? Después de eso pasó algo más, ¿no? Por ahí del siglo XVIII surgió un movimiento que conocemos más porque tiene que ver ya con la historia del surgimiento también incluso de nuestro país, que es el periodo de la Ilustración. En la Ilustración, ¿qué es lo que pasó, no? Fue al revés, ¿no? Ahora ya la fe no es importante, ahora es el pensamiento humano, el conocimiento, y eso dio origen a las principales revoluciones en el mundo. La Revolución Francesa, que en esa revolución fue que se inspiró nuestro movimiento de independencia y también el de la independencia de Estados Unidos. Entonces, pasó eso, ¿no? Llegamos a la Ilustración. Después de eso,
Hubo otro tiempo, otro periodo en el que podemos ubicar un cristianismo que empezó a ser muy liberal, ¿no? Donde ya no era seguir los parámetros que establecía la Biblia, ¿no? Sino que se volvió un cristianismo tan liberal, ¿no? Así como que no, pues cree lo que quieras, pero es, es cuando surgió ese dicho de que todas las religiones te llaman a Roma, ¿no? Y entonces ser cristiano liberal, pues era lo mismo que ser budista, maometano, hinduista o cualquier religión, ¿no? Entonces el cristianismo y el liberalismo que se dio en esa época del neísmo, pues eran totalmente incompatibles, no tenían nada en común, pero bueno, a nadie le importaba esto, ¿no? ¿Cómo llegamos a nuestra era, no? O cómo le llamamos a la era que estamos viviendo. Estamos hablando de una época del postmodernismo. La semana pasada creo que es cuando hablábamos acerca de agregarle progresismo, ¿no?, a nuestro cristianismo y otra vez liberalismo. Pero ahora nos enfrentamos a algo diferente, ¿no? ¿Por qué? Nosotros hemos hablado aquí acerca de la fuente de la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo, que es Jesús y que es el Espíritu Santo. Son las fuentes absolutas de la verdad. Pero nos encontramos ante el posmodernismo. ¿Qué es lo que hace o que dice el posmodernismo? Pues niega la posibilidad de una verdad objetiva, de una verdad absoluta. Lo que dice el posmodernismo es que así como la belleza depende de cómo lo mire cada uno, o sea, para ti puede ser algo bello y para mí puede no serlo. El postmodernismo lo que argumenta es que la verdad está solo en la mente de cada individuo. Cada individuo tiene su propia verdad. Dice que el mundo es la imaginación de cada hombre y que la verdad es lo que cada uno quiere que sea la verdad. Ese es el pensamiento en el cual estamos nosotros inmersos ahora, hermanos. El percibirse, el creerse algo sin serlo, pero que le da validez porque yo lo creo y yo lo pienso, y aunque tenga cero argumentos de ningún tipo, la gente tiene que respetar lo que yo pienso y lo que yo me creo, ¿no? Y esa declaración típica, ¿no? De, pues puede ser malo para ti, pero pues para mí está bien. Es que tú lo ves desde otro punto de vista. Ahora, ¿cuál es nuestro punto de vista? ¿No? Nuestro punto de vista debería ser el que platicamos la semana pasada. Una cosmovisión cristiana. Eso no ha pasado de moda, hermanos. No ha pasado de moda. Pero nosotros, en la ola del mundo, como buenos cristianos modernos, quiero ponerlo entre comillas, ¿no?, le agregamos posmodernismo a nuestro cristianismo, ¿no?, y buscamos el negrito en el arroz siempre, ¿no?, en la doctrina, en la liturgia, en cómo llevamos las cosas, qué hacemos bien, qué hacemos mal, esos juicios de valor en lo que se hace en la iglesia o como cristianos hacemos. Creemos que eso que dice en Romanos 2, pues no debería de existir. Romanos 12, 1 y 2. Si usted lo recuerda, dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso tampoco ha pasado de moda, ¿no? No ha pasado de moda. Nosotros, hermanos, siendo honestos, pensamos que somos muy espirituales, pero la verdad somos carnales. Y eso es algo que yo les había dicho: el cristiano carnal no existe. O somos o no somos. Y es triste y es duro, pero es real, hermanos. Y no podemos seguir viviendo un cristianismo superficial. El que usted viva una nueva religión y se haya cambiado de parroquia, eso no significa que usted sea un cristiano real, un discípulo de Cristo como tal. Algo que nos pasa muy seguido a nosotros es que
No nos conformamos a lo que dice la Biblia. Como les decía, buscamos en libros, buscamos en videos, buscamos en seguir a un erudito por ahí que nos recomendaron y decimos, este es el bueno, ¿no? Me gusta cómo habla. Pero a veces, sin darnos cuenta sutilmente, empezamos a creer cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Incluso a veces adquirimos nuestras filosofías directamente del mundo. Adoptamos el sistema de valores del mundo. Pensamos en términos de las costumbres del mundo en vez de decir, bueno, ¿qué dice la Escritura? No. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros por esto. El problema en nuestras iglesias, hermanos, no es que hay demasiados que intentan ir a extremos en su deseo de ser santos, o sea, que son fanáticos o extremistas. Ese no es el problema, ¿no? El problema es que nuestras iglesias cristianas están llenas de pecado. El pecado sigue siendo el problema de todos los hombres. Ya sabe que cuando digo hombres me refiero al género en general. Porque si yo me pongo a hablar como el mundo, que eso podría traerlo aquí, ¿verdad? Hermanos y hermanas. O para que no se ofendan, hermanas y hermanos. No. Niñas y niños. Cristianas y cristianos. Eso sería adoptar, ¿no?, lo que está vendiendo el mundo. Que si yo digo hombre, no incluye a la mujer, ¿no? Y entonces la mujer se incomoda y dice, ¿por qué el pastor no se dirige a nosotras, ¿no? Sí, a ese grado estamos, ¿no? Tenemos que cuidarnos de cómo hablar, ¿no? Quiero que vayamos a un pasaje que está en 2 de Crónicas 7:14. Vamos a leer desde el 13. Leamos desde el 13. Es un versículo que de repente, si usted tiene cuenta de Facebook, de repente en el Facebook y algunas personas lo ponen, ¿no? Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Les decía hace un momento, ¿no? Buscamos la bendición, buscamos la protección, buscamos la abundancia en el Señor, pero no damos todos los pasos. Decimos, oye, pero pues es que ya hice mi discipulado de espiritualidad emocionalmente sana, ¿no? ¿Por qué no me siento emocionalmente sano, no? ¿O por qué no me siento más espiritual? O ya estoy yendo a la iglesia todos los domingos, pastor. ¿Por qué no hay cambios en mi vida? ¿Por qué no hay esa transformación de la que habla la Biblia? ¿Por qué Dios no me mira? ¿Por qué Dios no me atiende? ¿Por qué Dios no me escucha? Y yo voy a este pasaje y digo, si se humillare mi pueblo, ¿qué tan humilde eres? ¿Qué tanto te estás humillando realmente delante de Dios? Y dice, Señor, tú y no yo. Primero tú, después yo. ¿Qué tanto te humillas? Anoche hablábamos de la humildad y veíamos ahí en Filipenses, ¿no? ¿Cuál es la definición de humildad? Que consideres a los demás como superiores a ti. Pero somos expertos en discriminar. Somos expertos en sentirnos más que los demás. Es decir, que tus ojos están más bonitos, que tus lentes son mejores, que tú eres blanco y el otro está apeñonadito, morenito, Encontramos cualquier cantidad de cosas para compararnos y sentirnos mejores. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Para empezar, ¿no? ¿Qué tanto invocas el nombre del Señor? Ese discipulado de espiritualidad emocionalmente sana, al final,
el principal propósito, uno de los dos principales propósitos, era que tuvieras una espiritualidad mayor, un mejor tiempo con Dios, un encuentro real con Dios. Que tuvieras conciencia de la presencia de Dios en tu vida y le dedicaras el tiempo como esa persona que dices que amas y que quieres en tu vida. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren. Si no fuera que comes, ¿cuándo te pondrías a orar? Decía la canción del principio, ¿no? ¿Cuánto estás orando? ¿Tú quieres que haya una transformación sobrenatural en tu vida? Y veíamos en la reunión de oración, no me acuerdo qué día hablábamos de la viuda persistente, ¿no? Que un rey que no respetaba ni a hombre ni a Dios, por ser persistente, le dijo, le voy a hacer justicia a esta viuda para que no esté molestando más, ¿no? ¿Y tú crees que porque un día que tuviste una necesidad fuerte, imperiosa, que te movió el tapete, te hincaste y dijiste, Señor, atiende mi ruego, mi petición? ¿Tú crees que al otro día instantánea, automágicamente, eso iba a suceder? Y no sucede, y te enojas con Dios, y dejas de ir a la iglesia, y dejas de creer en el cristianismo, y dices, mejor me voy a volver ateo, porque Dios no contesta las oraciones. Y oraren. Y buscar en mi rostro, ¿no? Dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿De quién es? ¿Y dónde lo encuentro? Voy a ir a buscarlo, ¿no? A ver qué galardón me toca. ¿Dónde? ¿En cuál de todas las capillas que has visitado? ¿Dónde lo vas a encontrar? En ese tiempo que Dios quiere tener a solas contigo para que lo conozcas realmente y que tengas una relación real con Él. ¿Quieres dejar de ser superficial? Pero no te metes a la profundidad como Jacques Cousteau con sus submarinos y sus trajes de buzo para buscar esas especies que nadie conocía y las encontró ahí en el fondo del mar, ¿no? Ahí en el fondo, en la profundidad de la doctrina es donde vas a encontrar a Dios, donde vas a encontrar una relación profunda, íntima, constante con el Señor. No encima, en el shalalá, en el relajito, en la fogata hermosa, en los cantos padres, ahí no lo vas a encontrar. En la profundidad de su palabra es donde vas a encontrar a Dios. Dice, continúa el pasaje de 2 de Crónicas 7:14, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué has cambiado de tus malos caminos en el último mes, los últimos 6 meses, el último año, los últimos 2 años, los últimos 5 años? Sigues viviendo igual. Eres la misma persona. No has cambiado absolutamente nada. Tus hábitos siguen siendo los mismos o peores. Dices, el Señor no ha sanado mi tierra, ¿no? El Señor no me ha prosperado. El Señor no me oye. No hay un cambio, no hay una transformación. Yo quiero seguirte, Señor, pero pues no veo tus huellas. Y ya nos queremos ir a la playa y orar y, Señor, pisa para que yo vea tus huellas, ¿no? Y no aparecen las huellas. ¿Dónde vas a encontrar las huellas del Señor? Qué actividad tan bonita hicieron los niños, ¿no? De poner las huellas de Jesús en una hojita y después ponen ellos sus propias huellas, ¿no? ¿Qué les estamos enseñando a los niños, hermanos? Hay que seguir las huellas de Jesús. Pero nosotros, adultos, adolescentes casi adultos, estamos buscando que esto sea una realidad en nuestra vida. Somos los principales promotores de los desafíos que tenemos enfrente, hermanos. Somos los principales promotores de que el matrimonio no funciona.
Somos los principales promotores de que la ética está totalmente diluida y no existe bueno ni malo. Existe lo que es bueno para mí y lo que es bueno para ti. Oye, ¿en tu iglesia hacen esto? Pues no, pero pues a veces sí. Pues no, pero yo sí lo hago porque yo creo que en la libertad de la gracia podemos hacer todo. ¿No? Y nos olvidamos lo que dice en Corintios, que todo me es lícito, pero no todo conviene. Puedo hacer todo, pero no todo edifica. ¿Es bueno? No sé. ¿Es malo? No sé. Pero si le pregunto a Dios, ¿es lo mejor? Voy a tener la respuesta. Más allá del juicio de valor, es el juicio de Dios. ¿Qué opina Dios? ¿Qué dicen las Escrituras? Y rechazamos así, con tanto, digo, quisiera que amaran al Señor así como fervientemente rechazan la lectura bíblica, hermanos. Nos oponemos, nos resistimos terriblemente. ¿Y sabe qué? Es un tema del problema que tenemos con la autoridad. No creemos que las autoridades hayan sido puestas por Dios. No creemos que el pastor que tenemos haya sido puesto por Dios. Y no hablo de mí. Yo soy Hugo Velasco, que estoy sentado ahí. Pero la investidura pastoral es algo que Dios ideó. Es una posición que Dios creó en la iglesia. Y decimos, en la iglesia tenemos un programa de lectura, pero yo amo YouVersion. En la iglesia tenemos Reina Valera 60, pero si viera que la nueva versión internacional, pastor, wow, ¿no? En la iglesia cantamos himnos y cantamos algunos coros armonizados de una manera formal. Decimos, ay, qué alabanza antigua es esta, ¿no? Es igual de antigua que la Biblia, hermanos, ¿no? Pero nos fijamos en esas cosas porque tenemos resistencia a todo. Hace rato estaba platicando con alguien y llegaba un muchacho y le decía, sí, ¿verdad? ¿De qué están hablando para estar en contra, no? O para no estar de acuerdo. Así somos. ¿Qué están haciendo para ver en qué estoy de acuerdo y en qué no? Nos la pasamos evaluando todo lo que sucede, pero no nos evaluamos a nosotros mismos. Tú quieres una transformación en tu vida, tú quieres que Dios sobre en tu vida, pero ni te humillas, ni buscas el rostro del Señor, y mucho menos te alejas de tus malos caminos. Sigues teniendo las mismas amistades, las mismas prácticas. Nada cambia en tu vida. Lo único que cambia es que hoy volviste a decir, ya quiero seguirte, Señor. Ya quiero hacer las cosas bien. El lunes empiezo, ¿no? Les comenté que me compré un libro que todavía no sé bien de qué se trata, pero dice, el lunes empiezo, ¿no? Así se llama. Entonces, no se los puedo recomendar. Dejen que lo lea y ya después les sigo, ¿no? Pero así somos. ¿Cuándo vamos a pasar de ser cristianos superficiales a ser cristianos profundos? Las doctrinas superficiales, hermanos, son las principales generadoras de ateísmo. Son las principales generadoras de ateísmo. ¿Cuántas iglesias hay hoy que desde el púlpito están predicando que Dios te va a prosperar económicamente? Que Dios te va a sanar milagrosamente. Que Dios va a salvar a toda tu familia, porque dice claramente en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quiénes dicen amén? Yo, porque era una promesa que yo creía así. En mi primer año de cristiano dije, sí, Señor, yo voy a creer en ti y toda mi casa va a ser salva. Después entendí que es una decisión individual. Y que por más que yo salte, brinque, corra, ore, si mi familia no toma de manera individual la decisión de creer en Cristo como su Salvador, eso no va a suceder. Y entonces vamos a la iglesia donde acostumbramos leer Malaquías 3:10, donde dice que diezmes y que lleves tus diezmos al alfolí y que entonces se van a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar el Señor bendición hasta que sobreabunde, ¿no? Ya hemos hablado al respecto. La iglesia no testamentaria, el apóstol Pablo, siempre les he dicho, ¿no? Si vamos a preguntarle a alguien de cómo llevar la iglesia, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿A Moisés? No, pues nos va a poner a hacer tabernáculos, ¿no? Sí. Si vamos con Pablo, ¿no? Saulo de Tarso. No, dime Pablo. Ah, bueno, Pablo, ¿cómo le hacemos, no? Para llevar bien la iglesia. Ah, bueno, ofrenden de acuerdo a lo que el Señor ponga en su corazón a principio de semana, como les haya prosperado. Y pum, pum, listo, ¿no?
Si tú quieres ofrendar el 10, ofrenda el 10. Si quieres ofrendar el 20, ofrenda el 20. Es lo que el Señor ponga en tu corazón. Pero vamos a esas iglesias y dicen, si no diezmas, el Señor no te va a bendecir. Es más, si recuerdan lo que dice Malaquías 3, a continuación, dice que gracias a que diezmamos o que los diezmos llegan al alfolí, incluso nos va a cuidar del devorador, ¿no? Del malo. Entonces hasta diezmo más, ¿no? No diezmo, doy un 15, un 20. Porque entonces me va a cuidar y me va a prosperar. Y si no sucede, si viene una visita, ya no te voy a mencionar Juan Carlos, ¿no? Ahora vamos a decir a quién, Andrei. Si viene Andrei y escucha que tenemos que diezmar todos los meses el 10% de tu sueldo, de todo lo que te entre, va a decir, no, pues aquí nada más quieren dinero. Y entonces, ¿qué va a decir Andrei? En esa iglesia nada más me pidieron dinero. Y hermanos, de verdad, si googleé acerca de las iglesias que este fin de semana hablaron acerca del diezmo, iba a encontrar bastantes. Hay iglesias que es su tema favorito, ¿no? Aquí lo tocamos de vez en cuando, porque es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero nosotros somos responsables de este edificio, somos responsables del sustento del pastor, somos responsables de muchas cosas, en conjunto, ¿no? Pero aquí nadie se está haciendo rico de los diezmos. Pregúntenle a la tesorera, ¿no? Entonces, si se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos, de verdad, necesitamos con urgencia ubicarnos. ¿Qué estás buscando en Cristo? Más allá de lo que estás buscando en esta iglesia, más allá de lo que estás buscando en el pastor, ¿qué estás buscando en Dios? ¿Qué estás buscando en Cristo? A veces ni siquiera tenemos claro quién es Dios y quién es Cristo, qué hizo uno o qué hizo el otro, ¿no? A veces no tenemos clara ni la salvación y estamos aquí. ¡Qué padre! O sea, a mí me encanta que estemos 100 aquí, ¿no? Pero me encantaría más que los 100 estuviéramos conscientes de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y que en base a eso podamos buscar tener un cristianismo profundo, no un cristianismo superficial, no un cristianismo de pescadito en tu carro, no un cristianismo de pulserita, no un cristianismo de tatuaje en tu brazo, de que mira aquí recuerdo a mi Señor, ¿no? Y vienen a decirme nuevamente, ¿no? Entonces sí nos podemos tatuar, pastor, al final no va a faltar quien se acerque, ¿no? Y ya les dije, si te vas a poner un tatuaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y será el salvo tú y tu casa, amén, yo te lo hago, es más, con Sharpie, ¿no? Y ven sin camisa al culto. Está permitido que vengas sin camisa al culto, ¿no? Pero si dice aquí Verónica y Pedro y Pablo, no, o sea, ¿no? O símbolos maquiavélicos, élficos. Ve tú a saber de qué doctrina te gusta, ¿no? ¿Eso qué? ¿No? Tiene nada que ver. Entonces, dejemos de ser cristianos superficiales. Es lo mejor. Estarnos bronceando en la playa. Estar sobre nuestra tabla de surf, en tu yate, en tu jet ski, en tu moto acuática, en lo que tú quieras. Es lo padre del cristianismo. Solamente quiero que te quedes con esto en la mente. Si tú sigues en la superficie, un día o vas a ser ateo, o vas a ser un apóstata, o vas a ser una semilla de esa que cayó en pedregales, que cayó entre espinos, y no vas a permanecer. Vas a renegar de la fe. Vas a renegar de la fe y vas a blasfemar en contra de Dios. En todos los lugares a donde vas, sea tu trabajo, la escuela, hay reglas, hay normas. Y estamos opuestos a las reglas, hermanos. Estamos opuestos a las normas, ¿no? A veces un simple, no abran esa puerta porque distraen, ¿no? Ya cuando empieza el culto, no, entran y salen por ahí, ¿no? Cuando son los niños, digo, entiendo, ¿no? Digo, paré a 3 niños y dije, oye, dejen de estar corriendo. Al ratito lo estaban haciendo otra vez, ¿no? Son niños, ¿no? Pero ¿cuántas veces el Señor te ha hablado directamente respecto a este tema y tú sigues igual? Hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Hoy es el día. No esperes a que tu vida cambie por una situación distinta.
a que sea el contacto con la palabra de Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y si tú dices que amas a Dios, el Señor va a estar ahí, atento a qué estás haciendo. A si estás recibiendo las instrucciones, si estás poniendo atención, si estás escuchando, si estás obedeciendo. También dice la Escritura que al que sabe más, se le demanda más. Y entonces no faltará quien diga, por eso decidí dejar de leer la Biblia, pastor. Para que me dejes de demandar cosas. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seas un siervo fiel que produce fruto al 100 por 1, al 60 y al 30 por 1. Entonces, nos quedamos con este pasaje de Segunda de Crónicas, hermanos. Ahí subráyalo, anótalo, memorízalo, ¿no? Lo relacionamos mucho con temas de nuestro país, de Señor, sana nuestro país, sana nuestra tierra, que se acaben las guerras, que se vaya el narco, que tengamos un mejor presidente. Tantas cosas, ¿no? Pero no empezamos el cambio por nosotros mismos. El país va a cambiar cuando cada familia cambie, cuando cada individuo de cada familia cambie, cuando busquemos una real transformación en nuestras vidas. Quiero volver a leer el pasaje, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, deja la soberbia, deja de creer que tú tienes todas las respuestas, deja de creer que tus años en Cristo te convierten en el que resuelve todo. No es cierto. Entre más humilde seas, el Señor te va a dar de su gracia, que es el poder y el querer hacer su voluntad. Deja la soberbia ya. Deja de pensar que tú puedes. Dice, y oraren y buscaren mi rostro. Concéntrate en buscar el rostro de Dios. Concéntrate en orar. Concéntrate en buscar esos tiempos, esos espacios donde Dios quiere estar contigo. Sé intencional. No digas, a ver a qué horas puedo, Señor. No. Haz una cita con Él, así como haces una cita de trabajo, así como tienes un horario para llegar a tu escuela, así como tienes un horario para ir a ver a tu mamá, a tu papá, a quien visites de una manera consistente y constante. Haz una cita con Dios. Y está con Él. Aprende a identificar su presencia. Llega a su presencia. Serio, o sea, con seriedad, con reverencia, hermano. No es un juego. Dios quiere ese tiempo contigo, busca tener ese tiempo con Él, busca su rostro, Él es galardonador de los que le buscan de corazón. Y conviértete de tus malos caminos. Ya de una vez, de verdad, analiza lo que estás haciendo. Deja de justificar lo que haces, deja de decir, es que los demás lo hacen o los demás no lo hacen. Deja que Dios te hable. Dios tiene un mensaje personal para ti en la Biblia. Búscalo, tú búscalo, que el Espíritu Santo te hable. Busca consejo. Es que no sé qué estoy haciendo mal, lee tu Biblia. Pero es que no sé cómo hacerlo bien, lee tu Biblia. Es que no sé a dónde ir, ve a tu Biblia. Conviértete de tus malos caminos, porque solo hasta entonces el Señor te va a escuchar. Deja de tener ese pensamiento de por qué Dios no me escucha, por qué Dios no me ayuda, por qué Dios no me prospera, por qué todo me sale mal. Humíllate, ora, busca el rostro del Señor, arrepiente de tus malos caminos, deja tus malos caminos. Y entonces el Señor te va a escuchar. Y lo primero que va a hacer es perdonarte. Es lo primero que va a hacer. Limpiarte de tus pecados y sanar tu tierra. ¿Qué va a pasar cuando la tierra sea sana? Va a pasar lo que pasó con la tierra buena de la parábola del sembrador. Y es donde empezamos, ¿verdad? Cuando esa tierra esté sana, esté buena, esté abonada, esté fértil, vamos a dar fruto, hermanos. Entenderemos cuál es el fruto que Dios espera de nosotros y dejaremos finalmente la superficialidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y quiero que te quedes con esos desafíos en tu corazón, hermano. Son 3 desafíos para ti. Si te identificas como creyente en Cristo, si te identificas como un
seguidor de Jesús de Nazaret, hijo de Jehová de los ejércitos, El Shaddai, El Elión, Elohim, ese Dios nuestro. Si te identificas como creyente en Dios, si te identificas como cristiano que has aceptado ese regalo del perdón de pecados y la salvación en Cristo Jesús, estás invitado a enfrentar estos desafíos, pero de a de veras. Busca realmente esa transformación que te lleva a ser un cristiano de verdad. No un cristiano superficial, no un cristiano de domingo, no un cristiano de simbolitos. Un cristiano de verdad. Que el Señor te pueda decir, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ver. Amado Dios, Señor, dura es esta palabra, pero sabemos que es la verdad, sabemos que es tu verdad. Padre Celestial, queremos pedirte perdón por nuestra soberbia, por nuestro egoísmo, por seguir pensando que nosotros tenemos las habilidades, los conocimientos, la fuerza, Señor, los recursos para alcanzar las cosas que nosotros queremos y deseamos. Ayúdanos a entender, Señor, que si no es contigo, no lo vamos a lograr. Padre, por favor, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestro espíritu para convencernos de que necesitamos tener una comunión sólida, una comunión clara, constante contigo, Señor. No hay nada que importe más, no hay reunión, no hay actividad, no hay ofrenda, Señor, que importe más que ofrendarnos nosotros mismos como sacrificio delante de ti, renunciar a nosotros mismos y buscar ser como Jesús y buscar vivir de acuerdo a tu voluntad y vivir, Señor, comprometidos con tu propósito global, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Señor, convéncenos. Que tu Espíritu Santo esté convenciendo a nuestro espíritu, Padre. Quita de nosotros esa resistencia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, por esa sangre que fue derramada en la cruz por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, queremos ser cristianos reales. Queremos ser cristianos verdaderos. Queremos ser cristianos comprometidos con tu propósito, Señor, con tu voluntad. Sé tú el que nos lo revele, Señor. No queremos seguir creyendo lo que nos dicen otras personas. Queremos saberlo de primera mano, Señor. Queremos saberlo directamente de tu palabra. Danos esa sabiduría, danos ese denuedo, Señor, para sin miedo acercarnos a tu escritura, sin miedo a que nos des reglas y nos des mandamientos, sino con ese amor que tú nos diste a nosotros primero, que con ese amor nos sometamos voluntariamente a tu señorío, Padre, y podamos ser obedientes. Porque entendemos que solo así, Señor, dejando nuestros malos caminos, orando, arrepintiéndonos, Señor, solo entonces vas a escucharnos y vas a sanar nuestra tierra. Queremos ser esa tierra fértil, Señor. Queremos ser cristianos fructíferos para ti. Gracias por esta enseñanza, Señor, y por la claridad de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.